periodismo de vida de Fernanda, del tema de la belleza que tiene pues muchas acepciones, diría yo, y la forma en cómo la podemos ver o no, y que de alguna forma también existe, o preguntarnos si debería o no debería existir una belleza universal, y cuáles son justamente estos criterios para determinar lo que podría ser bello o no. Se hablaba al principio del tema de la asimetría, quizá como algo de manera estética que puede representar. Pero cuando hablamos también de esta belleza humana, como figura humana, nuestro día a día, el hombre, la mujer, ¿cuáles son estos parámetros que debemos de medir para decir que alguien es bello o no es bello? ¿O qué características? Esta obsesión por la belleza que nos ha llevado a lo largo de la historia y que, insisto, no es algo nuevo, pero que en este mundo ya en donde hay redes sociales, donde ya hay estándares, donde ya hay estereotipos, donde ya hay ciertos grados de perfeccionismo físico, pues resulta preocupante el hecho del impacto social que pueda llegar a tener. Vamos a hablar de cuando la belleza enferma. Mi querido Fernando Figueroa, psicoanalista, ¿cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien, Emilio. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Decía José José en alguna de sus canciones, hasta la belleza cansa, ¿no? ¿No decía así? Sí, Y la belleza también sí. puede cansar o puede hasta enfermar. Pero también existe una realidad, y hablábamos de esto, mi querido Fernando, de estos estándares de belleza que han evolucionado o que se han transformado, o que la misma belleza como tal, como el significado de la misma belleza, se ha transformado a lo largo de la historia, ¿no? Pero déjame precisar una cosa. La idea de belleza de uno a uno, es decir, de ojo a ojo, de persona a persona, no solamente está mediada por la cultura y por los cánones de belleza que a través del tiempo se han ido creando. Básicamente reconocemos la belleza en el otro a partir de cierta simetría, como tú justamente lo señalaste, en el macizo facial. Es decir, esta correspondencia de la distancia entre los ojos, las pupilas, las cejas, el tamaño de la nariz, del puente nasal, la distancia que hay entre ceja y la boca, en fin, estos detalles centrales del rostro es lo que determinan la primera percepción de la belleza. Entonces, alguien que tiene una ceja, una uniceja, no corresponde a esa idea que vemos con frecuencia en los demás. Alguien que tiene una separación de ojos un poco más excesiva o más reducida que lo que estamos acostumbrados a ver, también nos parece extraño. Entonces, la belleza está generada básicamente por no encontrar algo extraño en la persona con la que estamos comentando, platicando o tratando. Y lo mismo pasa para el resto del cuerpo. Aquello que se parece más a lo que he visto a lo largo de la vida y en cada etapa de la vida corresponde justamente a ese estándar de belleza al que estamos acostumbrados y que también varía por tipo de cultura, por país, por época. Pero ahora hay una situación totalmente distinta que no solamente está matizada o mediada por la capacidad que las redes sociales y todos los equipos electrónicos nos ofrecen para ver al otro, independientemente de que estén en las antípodas del mundo. Y entonces, esta idea de belleza que antes era como regional, ahora se está volviendo planetaria y esto crea una suerte de conflictos serios, realmente serios, a tal grado que cuando tiempo atrás, previo a la explosión de las redes sociales e incluso de la propia pandemia, la belleza era un acuerdo tácito entre todos, que de alguna manera era más o menos saludable porque estaba inserto en la estructura narcisista de todos nosotros. Ahora resulta que la belleza ya no está insertada en el narcisismo estructurante que, insisto, todos tenemos, sino que ahora está inserto en un trastorno de fealdad imaginaria o delirante generado precisamente porque de niños estamos siendo bombardeados por imágenes que nos identifican delirantemente con personas de países cuyos estructura anatómica no corresponde a la nuestra, aunque toda la especie humana tiene las mismas características básicas, pero el aspecto
va variando y eso empieza a crear un serio conflicto. A ver, en ese tema que decías, existen serios conflictos, pero a ver, primero que nada, nosotros crecemos dentro de un seno familiar, dentro de una sociedad, dentro de una cultura, dentro de un país que nos va dando estos estándares de belleza, de acuerdo como lo que decías, a lo mejor parte de la cultura. Entonces nosotros vamos teniendo este referente, es decir, la diferencia entre un hombre guapo, bonito, una mujer bonita, bella, es muy diferente un estándar que puede existir a lo mejor en México que o en América, que en Europa o que en África. Eso nos queda un poco claro, ¿no? Pero yo te preguntaría ahí, al momento en el que nosotros vamos tomando cierta personalidad a través de los años y vamos ampliando este conocimiento, podemos ir cambiando nuestro estándar de belleza. Sí, así se pensaría, pero resulta que el confinamiento que la pandemia nos ha impuesto impide que ese cambio sea progresivo, adaptativo y que de alguna manera nos permita familiarizarnos con otros, porque antes de la explosión de las redes sociales, las posibilidades de ver a alguien diferente estaban limitadas. Hoy son absolutamente ilimitadas. Es un mundo interdependiente en donde la intersubjetividad que antes teníamos de pensar y solo pensar, porque no las podíamos ver, que la gente que vive en Filipinas no es como la gente que vive en Japón, no es como la que vive en China, no es como la que vive en Bolivia, no es como la que vive en Canadá. Pero teníamos una cierta idea que nos permitía como transitar esa diferencia. Hoy nos encontramos la diferencia de frente, brutalmente, y no tenemos el tiempo suficiente para transitar la diferencia. A ver, hay algo ahí que yo quisiera preguntarte. ¿Por qué, por ejemplo, o sea, si hablamos en una cuestión cultural y de lo que referías ahorita, ¿por qué si dos personas crecen en esta misma cultura o crecen en este mismo seno o crecen bajo estos mismos estándares, podrían tener estos gustos de belleza tan diferentes? Podrían tener, por ejemplo, no sé, dos hermanos o dos hermanas, gustos totalmente opuestos en cuanto, me refiero a cuestiones físicas como tales, ¿no? ¿Por qué a alguien nos podría gustar una mujer asiática y al otro hermano le podría gustar una mujer afrodescendiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, que rompen este parámetro cuando decíamos hace unos momentos, es una cuestión quizá cultural o de los estándares que nos empiezan a bombardear y que nos empiezan a generar estos estereotipos, pero al final de cuentas, dos personas que crecen de manera casi igual, terminan teniendo estos estándares de belleza totalmente diferentes. Porque de alguna manera estas dos personas se identifican con ciertos contenidos culturales o simplemente de aspecto de esas personas que van conociendo como diferentes, y algunos la identificación es plena y en otros la identificación es parcial. Cuando es plena, entonces el sujeto busca asemejarse lo más posible y ahí empiezan los conflictos, porque en ese aspecto que la diferencia me está ofreciendo y con la cual yo me identifico mejor que con la propia, empiezo a tratar de buscar esa manera de llegar hasta ese estándar. Cuando es parcial, por lo menos hay una cierta distancia en donde me dice que la diferencia existe, que hay una cierta posibilidad de que yo mismo homologue esa diferencia conmigo mismo y que no haya ningún conflicto. Esto es lo que ha conducido a síndromes tan curiositos como el de la muñeca Barbie, o el del muñeco Kent, o el de Jessica Rabbit, o el de las Kardashian, que de alguna manera son el bombardeo sistemático en imagen, y entonces pues las personas empiezan a identificarse con su forma de vida, con su poder económico, con su poder cultural, con sus colecciones, con sus casas, y detrás de todo eso va también la persona tal y como ésta viste, como ésta se perfuma, como ésta se peina, y empieza a tratar de encontrar esa forma de homologarse entre lo que imaginariamente ve y lo que en la realidad observa todas las mañanas al despertar en el espejo. A ver, tenemos un minuto antes de irnos a corte y retomarlo un poco más adelante contigo. Entonces, ¿la belleza es aspiracional y se vuelve un estatus?
Ahora se ha vuelto aspiracional y por consiguiente, básicamente genera trastornos de ansiedad. Pero sí se persigue en esta obsesión de belleza el alcanzar cierto estatus, es decir, que la belleza nos da esta cuestión socioeconómica más allá de lo que a veces no tenemos. Sí, y si a eso le sumas trastornos como el pánico a ser contagiado, el pánico a enfermarse, a envejecer, a morir, todo esto se conjunta por primera vez en la historia del cuerpo que antes no existía, o que al menos no se expresaban clínicamente como nos está sucediendo ahora. Bien, mi querido Fernando, vamos a tener que hacer una pausa, pero yo te invito a que nos conectemos un poquito más adelante, a las 12:30, para terminar. Ahorita vamos a ir con CB Directo, una entrevista que nos dejó Fernanda Familiar. Y regresando, continuamos con la programación también, pero ¿te parece si retomamos el tema a las 12:30? Por supuesto Para que seguir sí. hablando de cuando la belleza enferma y mucho más. Claro que sí. Gracias, Fer. En la Northwestern University han determinado que la obsesión por la belleza se ha convertido en una especie de enfermedad social, algo parecido a un trastorno psicológico. En concreto, se han fijado que las mujeres sufren tal presión por su imagen exterior que estadísticamente son más propensas a pensar de manera obsesivamente en su imagen, comparándola con las demás. Siempre están en una constante comparación.